como, como por ejemplo acá, cuando estábamos haciendo el programa del cambio de los dólares. Eh, ¿Qué pasaría si yo haría un programa un poquito más grande, que no solamente cambie dólares, sino que también cambie euros, que también cambie reales, que también cambie libras, por ejemplo? Entonces, yo podría, eh, no sé, copiar este trecho de código y copiar, pegar, copiar, pegar y cambiar el nombre el valor de el tipo de cambio, ¿no? Pero, claro, y si es que yo quisiera cambiar reales, libras o dólares, usaría uno u otro programa. Pero no, las cosas definitivamente no se hacen así, ¿no? Lo que normalmente se hace es poner ciertas condiciones para que se ejecute un código y ciertas condiciones para que se ejecute otro código, ¿ya? Voy a hacer un pequeño ejemplo acá antes de explicarles cómo son estas estructuras condicionales y luego les voy a explicar profundamente cómo es que estas funcionan, ¿ya? Aquí tengo un pequeño programa que me pide la edad, ¿ya? En la línea 13, si pueden ver, hay un input que me dice digite su edad. Luego hay una estructura que aún no conocemos, un if. Hay un mensaje y en la línea 16 hay otro mensaje, ¿no? Voy a ejecutar este trecho dos veces. Vamos a ejecutarlo primero. ¿Sí? ¿Ya? Eh, ejecuto y me está pidiendo mi edad, ¿no? Yo le voy a poner, yo tengo 35 años. Bueno, y me manda un mensaje, usted ingresó 35 años. Voy a volver a ejecutar este pequeño trozo de código. ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, yo soy una, una persona que me gusta bromear con los programas, por ejemplo, y le pongo, yo tengo menos 2 años, todavía no he nacido, ¿no? Y le pongo menos 2. Y el mensaje, bueno, y el programa, si se dan cuenta, ya no me va a decir directamente yo que usted ingresó 35, sino me dice, la edad debe ser un número positivo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? En la línea 14, yo he puesto una condicional. He puesto, he puesto if edad menor a 0, o sea, si la edad es menor a 0, dos puntos al final. Y, y después he hecho una tabulación, ¿no? Y adentro he puesto un print, la edad debe ser un número positivo. Entonces, de esta forma es como se manejan las estructuras condicionales. Yo acá hago una pregunta que va a ser evaluada en verdadero o falso y lo que quiero que se ejecute cuando esa pregunta es verdadera, yo la voy a poner con una indentación, ¿no? O sea, yo voy a poner con un tab, con unos espacios acá, y, y toda esta parte del código solamente se va a ejecutar cuando eh, la condición que yo le paso al if va a ser verdadera, ¿no? Entonces, esta línea de código, la línea 15, solamente se va a ejecutar si la condición que yo pongo dentro del cuerpo del if es verdadera, ¿no? Si vemos nuevamente acá mm, acá la,
la ejecución, vemos que acá yo pedí una edad, puse 35, como 35 no es menor a 0, entonces es, esta línea no fue ejecutada. Y luego me escribió el mensaje, ¿no? Usted ingresó y edad, ¿no? Con el string formateado que habíamos aprendido en la anterior clase, ¿no? Y en este segundo test ratio, lo que hice es ya poner una edad negativa y que sí cumplía con esta condición. Y bueno, como, como sí cumplía, se ejecutó la línea que estaba identada inmediatamente después de la condición, ¿no? Bueno, para los que ya saben programar en otros lenguajes de programación, esto definitivamente no es novedad, ¿no? Pero definitivamente como acá tenemos gente que también está aprendiendo recién a programar, entonces es necesario explicar bien estos conceptos, ¿ok? Bueno, voy a pasar a la diapositiva y vamos a ver aquí cómo es la estructura de nuestro if, ¿ya? Inicializamos nuestro programa y vamos a tener una bifurcación, o sea, un bloque if. En diagramas de, de secuencia como estos, un rombo siempre va a representar una condición, ¿no? Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque. Si la condición es falsa, no se ejecuta el bloque, ¿no? Hace un salto por encima de el bloque. ¿Ok? Bueno, y después termina nuestro programa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera, aparte de preguntar la edad, bueno, ¿qué, qué pasaría si es que yo solamente quisiera ingresar algún, algún código si la edad es verdadera? Y si es que la edad no es verdadera, o sea, no es co, coherente, mandar un mensaje de error. Bueno, con un if yo podría hacer algo, algo así, ¿no? Si la edad es menor a 0, le digo, ¿no? Mensaje de error, la edad debe ser un número positivo. Y aquí yo podría hacer otro if preguntando, ¿no? Si la edad es mayor a 0, digamos, ¿no es cierto? Y aquí yo le pongo, ¿no? Imprimir algo, un mensaje así, ¿no? Edad correcta, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que en estas indentaciones, en estos pedazos de código, yo podría tener más de una línea, más de una instrucción que se ejecute cuando este comando evalúa a verdadero, ¿no? Entonces, de mismo modo, acá también podrían venir muchas más instrucciones. Este solamente es un ejemplo que muestra, ¿no? Cómo es que se hace. Entonces, si la edad es menor a 0, se ejecuta esto, y si la edad es, vamos a ponerle mayor o igual a 0, ¿ya? Vamos a aceptar que la edad sea 0. Si digamos estamos digitando la edad de algún recién nacido, ¿no? Edad correcta. Entonces, nosotros ponemos un if para cada una de las condiciones, ¿no? Esta parte queremos ver que se ejecute si se cumple esta condición. Y esta parte queremos ver que se ejecute, esta parte queremos ver que se ejecute si se cumple esta otra condición, ¿no? Vamos a darle una corrida rápida a esto.
Y vemos, digite su edad, yo tengo 25 años, digamos. Y me dice edad correcta, ¿no? Vuelvo a ejecutar el código. Bueno, vuelvo a ejecutar el código. Y le pongo -3. Y me dice, ya debe ser número positivo, ¿no? Entonces, en uno de los ejemplos ha entrado a este trecho de código y en el otro ha entrado al siguiente trecho de código, ¿ok? Ahora, cuando dos condiciones, como en este caso, son mutuamente ex, ex, excluyentes, o sea, se dan cuenta, yo no voy a tener ninguna edad que va a cumplir las dos condiciones. Este, este bloque if de acá abajo es como una contradicción al primer bloque if, ¿no? En este caso yo puedo usar una estructura un poco más obvia, ¿no? Puedo decir, si se cumple esto, hazme esto. Pero si no se cumple, o sea, caso contrario, hazme este otro, ¿no? Entonces, esta misma estructura que yo tengo acá, yo lo podría ejecutar o yo lo podría ejemplificar con una nueva palabra clave. En este caso es el else. El else es caso contrario en inglés, ¿no? Entonces, este, este pedazo de código es lo mismo que este otro pedazo de código, ¿no? En este caso, pregunto, si edad es menor a 0, me manda un mensaje de error. Caso contrario, o sea, si no se cumple que edad es menor a 0, entonces me manda el mensaje de edad correcta, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner un comentario. Bueno, eso también es buena práctica de programación. Después de cada else, siempre es bueno poner qué cosa es lo que se está negando, porque vamos a tener códigos con muchas líneas y de repente, como yo puedo poner más de una línea dentro de un if, yo puedo tener bloques demasiado grandes. A veces hay un else que contradice una instrucción que está muy, muy arriba en el código, si me va a ser difícil hacer el seguimiento. Entonces siempre es bueno en un else ponerle el comentario de qué cosa es lo que está negando, ¿no? En este caso, este else dice que la edad es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar esto. Digito una edad correcta, 20, y si dan cuenta, entra al caso contrario, me dice edad correcta, y nuevamente ejecuto el trecho de código, le pongo un -2, y me dice la edad positiva, ¿no? Efectivamente, este pedazo de código, como pueden ver, hace exactamente lo mismo que hacía este anterior pedazo de código. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de flujos de un if-else? El diagrama de flujos de un if-else se hace un poquito más grande, un poquito más interesante, ¿no? Inicio, se realiza un if, una condición. Si es que es verdadero, se ejecuta el bloque 1. Si es que es falso, o sea, else, acá se va a ejecutar el bloque 2, ¿no? Y se sale de la estructura condicional. ¿Ya? Entonces, tenemos un if, un else. Aquí tenemos un pequeño, otro pequeño ejemplo para ver cómo está funcionando esto. En este caso, yo quiero saber si es que la persona es o no es Fernando, ¿me mayor de edad. escuchas? Dime. Fernando, ¿qué tal?
Ahí en el chat nos comentan si puedes agrandar un poco la fuente del Eh, programa para visualizar mejor los códigos. ok, ya. Ya, genial. Ok, gente, disculpen por que a veces estoy metido en el código y no consigo ver el chat, no me hace bulla. Ya, vamos a ver. Entonces, eh, ya. En este caso yo tengo un pequeño código. Voy a agrandar mejor también la consola. Ya, ok. Ahora sí. En este caso, tengo un código que me va a verificar si una persona es o no es mayor de edad. ¿Ok? Si se dan cuenta, la lógica es la misma. Pido una edad, hago una verificación, ¿no? Si la edad es menos que, que 18, puedo poner, ¿no? Es usted menor de edad. En caso contrario, es usted mayor de edad, ¿no? Y un mensaje de hasta la próxima. Ejecuto este pequeño pedacito de código. Acá, si se dan cuenta, se está ejecutando. Y yo le voy a decir que tengo 21 años. Y digo que tengo 21 años. Y me dice, es usted mayor de edad. Hasta la próxima. Entonces, si le hago un seguimiento a este código, ¿qué cosa ha pasado? Primero, eh, hice la lectura de la edad en la variable edad. Voy a colocar aquí las variables para que se vean. Ya. Hice la lectura de la edad, digité 21, se almacenó en la variable edad el número 21. Luego hice una comparación, ¿no? Si 21 es menor que 18, 21 es menor que 18, no. Entonces no se ejecuta esta parte y se va al else, ¿no es cierto? Entonces, como 21 no es menor que 18, me va a ejecutar esta instrucción, que es imprimir, es usted mayor de edad. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que sí se cumple una vez más? Una vez más lo ejecuto. Yo le pongo que tengo 12 años, ¿no? Y me dice, es usted menor de edad. Hasta la próxima, ¿no? En este caso se hizo acá la pregunta, ¿no? 12 es menor que 18, efectivamente sí. Entonces se ejecutó esta línea de código y el else fue obviado, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido estos temas porque definitivamente vamos a ver los if, los else, vamos a verlo en todo, desde ahora para adelante en casi todas las clases, ¿no? Entonces, no voy a profundizar mucho acá porque más adelante vamos a seguir viéndolos y vamos a seguir familiarizándonos con esta sintaxis, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa si es que yo quisiera hacer estas dos comparativas al mismo tiempo, ¿no? Yo quisiera verificar si la persona es mayor de edad y si es que la edad que la persona ha digitado es correcta, o sea, es mayor a cero. Yo podría hacer primero una concatenación de los, de los booleanos, ¿no? Como habíamos visto en la anterior clase, nosotros podíamos aplicar, vamos a ver un poquito la anterior clase acá, nosotros vamos a hacerlo más grande. Habíamos visto en la anterior clase que nosotros podríamos aplicar reglas lógicas sobre nuestros booleanos, ¿no? And, or, not, ¿no es cierto? En este caso, lo que yo quiero verificar es que si la persona es
menor de edad y, y su edad es correcta. O sea, si su edad es mayor a 0, ¿no? Y ver si la persona bueno, si la persona es menor de edad y su edad es correcta, y caso contrario, si la persona es mayor de edad, ¿no? O sea, aquí yo tengo que verificar si la edad es menor que 18 y además es mayor, mm, es mayor o igual a 0, ¿no? Porque hemos dicho que en, en este caso recién nacidos también cuentan. Entonces, podemos poner acá and la misma edad mayor a 0, ¿no? En este caso vemos que si la edad es menor a 0 y la edad, perdón, si la edad es menor a 18 y la edad es mayor a 0, entonces la edad es correcta, ¿no? El usuario es menor de edad. Caso contrario, el usuario es mayor de edad. Vamos a ver cómo estamos hasta ahora. Ejecutamos esto. Digitamos una edad, por ejemplo, 12. Y me dice, ¿no? Efectivamente se cumple esta condición. La edad es menor a 18 y también es mayor a 0, ¿no? Es una edad válida. ¿Qué pasa si es que ahora ejecuto esto mismo y le pongo una edad válida mayor de edad? Le pongo un 19 y efectivamente, ¿no? 19 no es menor que 18. Es, bueno, como es un AND, ya no ejecuta la siguiente instrucción, simplemente ya evalúa a falso. Y me vota, es usted mayor de edad. Ok, hasta ahí todo bien. ¿Y qué pasa si es que le meto una edad equivocada? Vuelvo a ejecutar el código. Y le digo que voy a tener -2, ¿no? Y me dice, -2, es usted mayor de edad, ¿ok? Acá sucedió un error en nuestro código, ¿no? Este se llama un error en tiempo de ejecución. Bueno, no necesariamente es un error de tiempo. Es un error lógico en nuestro código. ¿Por qué es un error lógico? Porque nosotros queríamos validar que nuestra edad sea mayor a 0. Pusimos la condición dentro del AND, o sea, en una pequeña tentativa, pero no vimos que en un caso contrario, esta edad ya no habría ninguna validación, ¿no? O sea, nuestra edad era menor a 0, ¿ok? Se fue al else, y en este caso, antes de imprimir que la edad sea mayor, antes de imprimir el mensaje que es mayor de edad, debimos verificar si es que hemos llegado acá con una edad superior a 0, ¿no? Porque acá hemos puesto una concatenación en nuestro AND. Entonces, este trecho de código tiene un error lógico. Vamos a ponerle un pequeño comentario. Error lógico de falsa contradicción. Se dice error lógico de falsa contradicción porque no hemos interpretado bien el else, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos arreglar este problema? Una de las formas de arreglar este problema sería acá, en el else, volver a preguntar, ¿no? Si la edad es mayor a 0. Si la edad es mayor a 0, nos escribiría
este mensaje, y un caso contrario nos escribiría edad equivocada, ¿no? O número equivocado. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a intentar hacer esta idea que les acabo de decir. Copiamos el código. Entonces, aquí, en esta parte del código, por eso es bueno hacer los comentarios. Si llegamos a este else, o la edad es menor a 0, o la edad es mayor o igual a 18. ¿Ok? Como acá estamos haciendo una comparación anidada, acá va a ser falso si cumple una de esas dos cosas, ¿no? La edad es menor a 0, esta parte va a ser falsa, o la edad es mayor o igual a 0, esta parte va a ser falsa. Entonces, si se dan cuenta, acá ya me estoy dando una idea de cómo sería la condicional que tendría que poner acá. Voy a poner una condicional acá. Y le voy a decir, si edad es mayor a 0, ¿ya? Si la edad es mayor a 0, entonces no se ha cumplido esto. Entonces, sí o sí, se ha cumplido esto, ¿no? Entonces, si la edad es mayor a 0, yo he llegado a este punto del código con esta condición, ¿no? Porque esta condición justamente es la negativa de la condición que yo estoy poniendo. Entonces, si la edad es mayor a 0, voy a imprimir, es usted mayor de edad. Y caso contrario, aquí la edad sí o sí va a ser menor a 0. Bueno, perdón, esto es un comentario. La edad sí o sí es menor a 0. ¿Por qué digo que en este punto la edad sí o sí es menor a 0? ¿Por qué? Porque yo ya estoy dentro de este else, ¿no? Y este else me dijo que yo voy a entrar acá si la edad es menor a 0 o la edad es mayor o igual que 18, ¿no es cierto? Entonces, como acá ya he descartado la primera opción, o sea, la edad sí o sí no es mayor a 0, entonces aquí la edad sí o sí va a ser menor a 0, ¿no? Entonces, vamos a ponerle dos puntos acá, antes que me olvide. Y le pongo el mensaje. ¿No? Le pongo edad debe ser mayor a 0. Vamos a ver cómo nos va. Ejecuto este pedazo de código. Ya. Le pongo directamente un -2 y me dice edad debe ser mayor a 0. Vamos a ver cómo se ha interpretado esto, ¿ya? He leído en esta línea la edad, acá, edad es menor que 18, -2 es menor de 18, sí. Y la edad es mayor a 0, no. Entonces, como en un AND, en un I tienen que cumplirse las dos para que sea verdadero, entonces esta condición evalúa a falso, ¿no es cierto? Como evalúa a falso, cedo
ido al else. Y ya te ha preguntado. Si edad es mayor a 0, entonces edad es menos 2. ¿Es mayor a 0? No. Entonces no se ha ejecutado esta línea, se ha ejecutado el caso contrario, ¿no? Y en el caso contrario me dice, edad debe ser mayor a 0. O sea, hemos llegado a esta condición, ¿no? Edad debe ser mayor a 0. Y luego se ha ejecutado el código hasta la próxima. Cuando tú tienes un if dentro de otro if, se conoce como un if anidado, o sea, una condición que va dentro de otra condición, ¿ya? Esta estructura es una estructura condicional anidada. Antes de continuar, es preciso verificar bien cómo funciona esta sintaxis, ¿ya? El if es el que me hace la pregunta de la condicional. Acá le pongo algo que evalúe a verdadero o falso. Después yo le pongo 2 puntos. Siempre que yo ponga un if, un else y algunas otras palabras claves que vamos a ver más adelante, siempre se ponen 2 puntos, ¿no? Para decirle al Python que estas no son instrucciones directas, como en este caso de asignación, ¿no? Entonces, le pongo 2 puntos y luego yo estoy obligado a poner una indentación, o sea, un espacio que me separe qué cosa es lo que voy a hacer si esta condición se cumple, ¿no? En otros lenguajes de programación, llámese Java, llámese PHP, C, por ejemplo, no es obligatorio este espacio. En Python sí es obligatorio. Python de alguna forma nos obliga a identar para tener un código ordenado, ¿ya? Entonces, obligatoriamente yo tengo que poner una indentación para decirle qué parte de mi código se va a ejecutar cuando esa condición sea verdadera, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, el else está a la misma altura del if en términos de indentación. O sea, yo estoy exactamente al inicio de mi código. Entonces, este else va a ser el caso contrario de este if. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. ¿No es cierto? Este else también tiene un 2 puntos. Al final, porque ya les había dicho que de esa forma Python se da cuenta que esta no es una instrucción de asignación o de impresión como las que ya habíamos visto, sino esta es una instrucción especial, ¿no? En este caso, una contradicción. Todo lo que va dentro de la contradicción también cumple con tener la misma indentación, o sea, los mismos espacios. Nuevamente haciendo referencia a otros lenguajes de programación. En otros lenguajes de programación, acá yo le tengo que poner alguna llave, por ejemplo, en Java yo le pongo llave abierta y llave cerrada para decirle de dónde a dónde va a ser el bloque que forma parte de mi contradicción. Aquí no existe ese concepto de llave abierta, llave cerrada. Acá en Python, todo lo que son bloques se van a medir siempre con indentaciones, o sea, con tabulaciones, con espacios. ¿Ok? Entonces, este else, lo que se va a ejecutar en este caso contrario, va desde acá hasta acá.
Y cuando yo tengo un if anidado, o sea, un if dentro de otra condición, este también tiene que cumplir con su propia indentación, ¿no? Para diferenciarla de la indentación de mi else. Hago mi, pregunto en mi condicional, pongo los dos puntos, hago una indentación propia de este if y pongo la instrucción que quiero ejecutar, ¿no? Igual acá. En el else pongo dos puntos y pongo su propia indentación, ¿no? Y esta última instrucción, si dan cuenta, está a la misma altura del if y del else. O sea, es una instrucción que no va a ser afectada por la condicional. O sea, siempre se va a ejecutar, ¿no? Porque está a la misma altura de las instrucciones que me permiten hacer las preguntas. Si se dan cuenta en este código, siempre me ha impreso el último mensaje, ¿no? Hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima. Entonces, si se dan cuenta, de esa forma yo voy a agrupar pedazos de código dentro de mis estructuras. ¿Ok? Ahora, otra forma de hacer esto mismo, y de repente una forma un poquito más bonita, sería usando un último bloque condicional, el if, else. En este caso, ¿qué me hace el if? El if es un caso contrario que a su vez tiene una condicional asociada. O sea, acá, acá pues, vemos, ¿no? Leo la edad, verifico si la edad es mayor o igual a 18, escribo el mensaje, es usted mayor de edad. Caso contrario, mi edad es menor que 18, ¿no? Pero acá no voy a usar un elf, sino voy a usar un elf if, o sea, caso contrario, sí. A la vez que voy negando, también ya voy preguntando, ¿no? Caso contrario, sí, la edad es menor a 0, entonces no puedes tener una edad negativa, ¿no? Y caso contrario, es este caso contrario, si se dan cuenta, niega a este y niega a este. O sea, este va a negar que la edad es mayor igual a 18 y va a negar que la edad es menor a 0. O sea, aquí solamente tengo una opción, que la edad está entre 0 y 17, ¿no? Entonces acá voy a escribir, es usted menor de edad. Si se dan cuenta, esta estructura es mucho más compacta, mucho mejor entendible, porque yo estoy de alguna forma concatenando condiciones y estoy poniendo instrucciones entre las concatenaciones y se entiende más fácilmente que esta parte del código, ¿no? Entonces, este trecho es exactamente igual que este trecho, solo que más decente y más entendible, más fácil de leer. ¿Ya? Vamos a darle una verificada a su diagrama de bloques. Y vamos a ver cómo es que funciona los if, el if, else anidados, ¿no? Primero verificamos una condición, ¿no? La condición principal. Si la condición es verdadera, ejecuto el bloque y salgo. Si la condición es
es falsa, automáticamente yo tengo otra condición, ¿no? Otra pregunta. Si es que esta es verdadera, se me ejecuta el bloque 2 y si es que es falsa, se me ejecuta el bloque 3. Este es el bloque, este sería el último else, ¿no? Entonces, si es verdadero, me voy por acá. If else verdadero, me voy por acá. Else, me voy por acá, ¿no? Y recorro todo mi estructura, mi declaración condicional anidada. ¿Ok? Vamos a volver al código. Y vamos a hacerle un test. Lo corremos. Le doy 18 años, por ejemplo. Entonces, si 18 es mayor o igual a 18, evaluó a verdadero, imprimió, es usted mayor de edad y obvió todo el resto, ¿no? Imprimió esto y obvió todo el resto. Voy a ejecutarlo con otro valor. Le doy un enter y vamos a ver. En este caso yo le voy a decir que yo tengo 12 años, digamos, ¿no? Y me dice, ¿es usted menor de edad? ¿Qué pasó? Verificó, ¿edad es mayor o igual a 18? No. Preguntó, ¿edad es menor a 0? Tampoco. Entonces se fue al caso contrario y me imprimió, ¿no? Usted es menor de edad. O sea, es la negación de ambas instrucciones que vimos acá arriba. Y por último, para verificar el segundo bloque, le voy a dar una edad negativa, -2, por ejemplo. Y efectivamente me manda el mensaje que no se puede tener una edad negativa, ¿no? Entonces acá tengo un 18, acá me verificó que -2 es mayor o igual que 18, no, se fue al el if, preguntó, -2 es menor a 0, sí, imprimió el mensaje y ya no ejecutó el siguiente else, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo básico de estructuras condicionales. Como yo les dije, no puedo hacer más ejemplos porque son varias cosas que tenemos que ver en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, si definitivamente, si ustedes quieren aprender de verdad cómo es que funcionan todas estas cosas, tienen que empezar a practicar, a practicar, ¿no? Bueno, les voy a dejar al final unos libros que me pidieron, donde van a encontrar van a encontrar explicación de cómo es esto y algunos ejercicios que también vamos a darles bueno, en la clase virtual que tenemos, ¿no? Sobre esto. Ok, entonces, el siguiente tema es múltiples declaraciones condicionales. Bueno, múltiples declaraciones condicionales de alguna forma lo vimos acá, ¿no? O sea, estamos haciendo múltiples condicionales dentro de una sola instrucción, ¿no? Entonces aprovechamos este ejemplo de acá para ver estas múltiples declaraciones condicionales. Esto vamos a pasarlo por ahora y vamos a ir a una palabra especial que también tiene que también está muy relacionada a las estructuras condicionales, ¿no? La regla paz. ¿Qué cosa hace la regla paz? Imaginen que acá, en esta parte donde tenemos una condición, tenemos una condición un poco más grande y de repente
yo quiero que el color sea negro y el tamaño, ya digamos, no sé, de alguna prenda de vestir, ¿no? Yo quiero que el color sea negro, que el tamaño sea M, que sea de la marca, no sé, Nike, no sé, y que tenga 3 mangas. Bueno, creo que no hay prendas de 3 mangas. Ya, que no tenga mangas, ¿ya? Digamos, un polo sin mangas. Y es justamente esa característica negra sin mangas y talla M la que yo no quiero. Yo quiero absolutamente todo el resto, ¿no? Quiero cualquier cosa que no sea negro, que no que tenga mangas y que no sea de tamaño M. Algunas veces es más fácil pensar en lo que no quiero, expresando lo que sí quiero. A eso es lo que iba, ¿no? Digamos, yo sé qué cosa es lo que no quiero y eh, en función a lo que, bueno, yo sé qué cosa es lo que yo no quiero, más no sé cómo expresarlo en términos de lo que sí quiero. Más o menos es algo así, ¿no? En ese caso yo puedo usar esta regla paz, ¿ya? No sé si me he explicado bien, pero bueno, si quieren lo volvemos a repetir más adelante, ¿ya? Por ejemplo acá, yo quiero que la edad de la persona siempre sea menor a 120. ¿Por qué? Porque bueno, no creo que nadie tenga más de 120 años, ¿no? Entonces, mi lógica, en vez de, en vez de poner, digamos, si edad es, bueno, yo creo que mi edad, a ver, perdón, creo que acá estoy con la condición mala. Ya, ahora sí. Yo creo que si es que alguien pone una edad mayor a 120 años, no me acepte. O sea, a mí me interesa el caso contrario, ¿no? Bueno, acá yo le voy a poner en el print. Vamos a poner acá. Usted es joven. ¿Ya? Entonces, si la persona es mayor a 120 años, yo no quiero que me ponga nada, porque simplemente a mí me interesa el caso contrario. O sea, que la persona tenga menos que 20 años, menos que 120 años, pero como acá yo no le puedo poner una instrucción vacía, o sea, yo no puedo hacer esto porque me va a botar un error. ¿Ya? Más o menos a eso iba. O sea, yo no puedo tener un if que no tenga cuerpo. Lo que yo hago es ponerle que si la edad es 120, no me interesa, yo le hago un pass. O sea, el pass sería una instrucción vacía, ¿no? Si la edad es mayor a 120, pass. O sea, no hagas nada. A mí lo que me interesa es el caso contrario. El caso contrario, pongo un mensaje que dice, usted es joven, ¿no? Y después le pongo un mensaje diciendo, usted tiene la edad de tantos años. Voy a ejecutar este pedazo de código. Y vamos ya. ¿Cuántos años tengo? Dice, ¿cuántos años tiene? Yo digo, yo tengo 45 años, digamos. Y me dice, usted es joven. Usted dice que tiene 45 años. Ahora, yo voy a ejecutar esto. Y digamos, hay alguien que me dice, yo tengo 124 años. Entonces, eh, si se dan cuenta, 124 cumple es, esta condición y bueno, se ejecuta la instrucción pass, ¿no? O sea, en sí pasa, no hace nada. No hace nada, tampoco hace nada con el else y me manda un mensaje, ¿no? Usted dice que tiene 124 años. O sea, no, bueno, me mandó un mensaje, el mensaje final que es
incondicional, ¿no? O sea, que no se va a ninguna condición. Ahora, otro uso de la palabra paz es cuando, digamos, tú estás creando un programa grande y tú sabes que vas a poner un pedazo de código de repente interesante en la parte verdadera, pero más importante o más entendido tú lo tienes la parte negativa, o sea, la parte del caso contrario. Entonces tú vas a codificar algo en tu caso contrario, todo bien bacán. Y, y para poder depurarlo, sin necesidad de hacer la parte verdadera, tú puedes poner un pass, ¿no? O sea, para poder ejecutar tu código de forma que probar ciertas partes del código sin tener un código completamente acabado, ¿no? Entonces, ese pass por lo general también se usa para eso, ¿no? Para poder poner en ciertas partes de tu código, códigos, algo que tú vas a desarrollar a futuro. ¿Ok? Y bueno, siendo las 8:07, tenemos nuestro primer recreo. Voy a tomar un poco de agua porque mi boca ya está seca. Y volvemos a las 8:12. ¿Ok? Igual, si tienen preguntas, alguna cosa, me pueden preguntar. Termino de tomar mi agua y les respondo. Buenas noches, estimados. Para los que quieran acceder al paquete académico, el cual les brinda acceso al aula virtual donde están almacenadas las grabaciones de las clases y los materiales del docente,
igualmente acceden a un 15% de descuento en el curso de especialización de Machine Learning con Python, el cual se va a aperturar en el mes de febrero. Y a la emisión del certificado online, favor de escribirnos al WhatsApp que voy a estar ahorita poniendo en el chat de la reunión. Bueno, gente, retomando. Bueno, hasta esta parte hemos visto que podemos desarrollar instrucciones una tras de otra y que, y que, y que también podemos hacer bifurcaciones en forma de condicionales, ¿no? O sea, ejecutar parte de nuestro código fuente si se cumple o no se cumple una determinada condición. ¿Ok? Ahora, ahora vamos a ver lo que son los bucles. Para ilustrar un poco cómo funciona un bucle, imaginemos que nosotros queremos imprimir los números del 1 al 10, ¿ya? Entonces, del 1 al 5 mejor. Una forma de hacer esa impresión sería ejecutando esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces yo ejecuto esta línea de código. Y me imprime, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo quisiera, por ejemplo, ya no imprimir del 1 al 5 y imprimir, digamos, del 1 al 7, yo tendría que escribir otro pedacito de código y le tendría que poner 5, 6, 7, ¿no? Y le haría un print, le hago lo ejecuto y me pone, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué pasa si es que yo quisiera imprimir los números hasta un número ingresado por el usuario? O sea, yo le pondría acá una variable llamada límite, por ejemplo. Y acá yo leo, ¿no? Acá hago una lectura y le pido a mi usuario una cosa así. Digite el límite de la secuencia. ¿Ya? ¿Qué código yo tendría que poner para que esto funcione y que haga un print de esta forma? Pero que
el límite sea dinámico, o sea, el límite sea introducido por el usuario. Con lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, no es posible resolver esta tarea. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos ejecutar una secuencia tras de otra. Sabemos ejecutar una secuencia que cumpla ciertas condiciones, pero no sabemos ejecutar hasta, hasta ahora secuencias que se repitan una o más veces, ¿no? Entonces, como esta tarea es muy normal cuando ustedes hacen programación, o sea, ejecutar algo, un número determinado de veces, los lenguajes de programación cuentan con algo llamado bucles. Qué cosa es un bucle? Un bucle es justamente una estructura que se ejecuta repetidamente un número determinado de veces, ¿ya? Existen varios tipos de bucles. Eh, en Python, los más comunes son los bucles while y los bucles for. Vamos a empezar por los bucles while, porque estos expresan mejor la idea propiamente de qué cosa es un bucle. ¿Ok? Bueno, voy a ir al revés. Les voy a presentar primero el diagrama de bloques y después les voy a explicar la sintaxis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El bucle while también va a seguir una condición como las condicionales if, pero si la condición se cumple, va a realizar el bloque de código y después va a volver a preguntar a la misma condición. Si la condición se sigue cumpliendo, otra vez va a ejecutar el bloque de código y luego nuevamente va a preguntar a la condición. Así indefinidamente hasta que es en un determinado momento esta condición se vuelva falsa, ¿no? Entonces, cuando la condición es falsa, simplemente el, el bucle while sale de la condición, ¿no? Se va a un false y, bueno, termino. Entonces, ¿cómo se hace esto en Python? Volvamos a nuestro ejemplo, donde queríamos hacer un print como este para un límite. Entonces, yo voy a crear una, una variable llamada contador, ¿ya? Primero, creo una variable llamada contador y a esta variable yo le voy a asignar el valor de 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada vuelta de este bucle, vamos a intentar hacer esto así. A ver. Vamos a intentar ver el dibujo de los bloques. Ahí, ya. Voy a intentar ver el dibujo de los bloques mientras que les voy explicando el código. ¿Ok? Voy a hacer que este contador empiece a dar vueltas dentro de mi bloque, imprimiendo en cada vuelta un número. Imprime un 1, cambia 2, imprime un 2, cambia 3, imprime un 3, cambia 4 y así sucesivamente hasta que llegue al límite introducido por nuestro usuario, ¿ya? Entonces, dentro de mi código
yo tengo que poner un print, ¿no es cierto? Le pongo, perdón, le pongo contador y esta instrucción se tiene que ejecutar una cantidad límite igual de veces, ¿no? Y acá, para que esto esté dentro de mi estructura while, yo voy a poner acá while, espacio, y le voy a poner la condición, ¿no? La condición va a ser que mi contador sea menor que el límite. O sea, le pongo los dos puntos, que todas las instrucciones que no son de asignación ni son de impresión siempre tienen los dos puntos al final. O sea, yo voy a hacer que mientras que mi contador sea menor al límite, me va a seguir imprimiendo el valor de contador, ¿no? Para que este contador, o sea, para que alguna vez esta condición deje de cumplirse, yo tengo que poner, yo tengo que modificar el valor de mi contador dentro del bucle. O sea, dentro de la misma tabulación del while, yo tengo que modificar el valor de mi contador, ¿no? Yo puedo poner de dos formas. Puedo poner así, contador igual a el mismo contador más 1. O sea, el contador va a recibir el mismo contador más 1. O sea, en la primera vuelta, el contador va a ser 1. Luego 1 más 1, 2. Y ese mismo 2 se va a almacenar dentro de la misma variable contador. En la segunda vuelta, contador va a ser 1 más 1, perdón, va a valer 2, 2 más 1, 3. Y ese 3 se va a almacenar dentro de la misma variable contador, ¿no? Y va a imprimir el contador, y va a estar, y en cada vuelta va a imprimir el valor de contador, hasta que este llegue a un límite, ¿no? Un límite ingresado por el usuario. Vamos a ver cómo es que funciona esto. A ver, yo lo ejecuto. Le digo, digite el límite de la secuencia. Yo quiero que me ponga 5 números. Le debo poner un espacio. Le digo 5 números y me dice 1, 2, 3, 4. ¿No? O sea, me ha impreso 4 números. ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque cuando el contador llegó a ser 5, esta condición ya dejó de cumplirse y no se ejecutó el cuerpo del bucle, ¿no? Para poder ver cómo es que las variables se van modificando dentro de mi código, vamos a, bueno, la siguiente clase les voy a enseñar la parte de la depuración. Acá tengo mucho código y nos va a atrapallar un poco, ¿ya? Entonces, para poder ver cómo se van variando, las variables se ejecutan en la parte de la depuración, pero bueno, es un guiño a la siguiente clase que vamos a ver cómo es que se utilizan esas herramientas, ¿ya? En este caso, ¿qué pasa? Entro dentro de mi bucle y dentro del mismo bucle hay una instrucción que actualiza la variable que hace referencia a la condición. Un bucle while, por lo general, siempre tiene esa característica. O sea, tenemos lo que se va a, a verificar en la condición, siempre tiene que ser modificado dentro del mismo bucle, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que no se modifica alguna de estas dos variables, el bucle nunca acabaría.
O sea, contador nunca tendría un valor diferente y nunca sería menor que el límite, ¿no? Entonces, si nunca es menor al límite, entraríamos en lo que se conoce como un bucle infinito. O sea, un conjunto de instrucciones que se van ejecutando un montón de veces, bueno, infinitas veces sin, sin terminar, ¿no? Por lo general, este tipo de bucles infinitos tienden a colgar las máquinas. Bueno, un bucle infinito con esto no lo colgaría, pero un bucle, por general, dentro de los bucles, tú haces instrucciones, reservas memoria, haces otras cosas, ¿no? Que un simple contador. Y ahí cada vez vas avanzando más, y bueno, uno de los principales causantes de que las máquinas se cuelguen o que los programas se cuelguen es justamente los bucles infinitos. ¿Ya? Entonces, un ejemplo un poquito más interesante del bucle infinito, perdón, del while, sería una pequeña tabla de multiplicar. ¿Ya? Imaginemos que yo quiero saber la tabla de multiplicar de un determinado número, digamos de 5, ¿no? O de un número ingresado por el usuario, ¿no? Aquí le voy a crear una variable llamada múltiplo y le voy a decir a mi usuario que ingrese el número del cual quiere la tabla de multiplicar, ¿no? Vamos a ponerle acá. Ingrese el múltiplo, ¿ya? Como yo quiero una como yo quiero una tabla de multiplicar hasta, bueno, solamente hasta el 10, aquí yo voy a crear otra variable llamada límite, que va a ser igual a 10. ¿Por qué? Porque yo quiero mi tabla de multiplicar que llegue solamente hasta 10, ¿no? También voy a tener un contador que va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Y la condición va a ser muy parecida acá, ¿no? El límite tiene que ser menor, en este caso menor igual, porque yo quiero que también incluya el 10, ¿no? Y acá adentro simplemente yo voy a imprimir así, ¿no? Contador, coma, por, coma, ¿no? En este caso, el contador va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10, ¿no? Por el número que estoy metiendo, múltiplo, coma, igual, y coma, y acá realizo la multiplicación, ¿no? En cada vuelta, mi contador va a valer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo voy a querer utilizar el número resultante acá para mostrarlo, ¿no? Para que sea más claro el código, lo voy a comentar aquí. Calcular la multiplicación. Y aquí le voy a poner acá una variable llamada resultado. Y le voy a asignar el contador por el múltiplo que estoy entrando, ¿no? Y este resultado yo lo voy a poner acá. Entonces, estas pequeñas líneas de código, estas 7 líneas de código, me realizan una tabla de multiplicar. Vamos a correrlo. Y le digo, ingrese un múltiplo. En este caso yo quiero la tabla del 7. Pongo 7.
Y me dice múltiplos no definido. ¿Qué pasa acá? Múltiplo. Ya. Múltiplo no es múltiplo. Múltiplo. Ahora sí. Múltiplo, múltiplo, ya. Todo bien. Un, un error de... Un error de tipeo, ¿no? Ejecuto esta línea. Y ahora sí. Me dice. Ingreso en múltiplo. Le digo, dame el 7. Y me aparece, ¿no? 1 por 7, 7. 2 por 7, 14. 3 por 7, 21. Hasta el 10 por 7, 70. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo es que funciona este código, ¿ya? La línea 106 lee el múltiplo, ¿no? Acá vemos. La línea 106 lee el múltiplo, ¿no? Múltiplo es un entero, es igual a 7, ¿ok? La línea 107 define el límite, ¿no? El límite va a ser 10. La línea 108 define el contador. El contador, bueno, cuando yo ejecute esta línea, va a ser 1, ¿no? Cuando ejecute esta línea. Y dentro del bucle, yo pregunto, ¿no? El contador, voy a darle vueltas mientras que el contador sea menor o igual al límite, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que yo tengo que actualizar el valor de mi contador. Que voy a poner mejor. Actualizar el valor del contador. ¿Ok? Entonces, mi contador tiene que variar entre 1 y 10, ¿no? Entonces, cada vuelta va a incrementar 1, ¿no? Contador de contador igual a contador más 1. Y menor igual que el límite, ¿no? O sea, tengo que dar vueltas entre 1 y 10. Y acá dentro del cuerpo de mi bucle, simplemente realizo las instrucciones, ¿no? Resultado igual a contador por múltiplo, y le doy una impresión de la forma que ya habíamos aprendido, ¿no? La variable contador en cada vuelta, un X de multiplicar, el múltiplo que es el que estoy ingresando por el teclado, y el resultado propiamente dicho, ¿no? Entonces, este sería un código, el código necesario para generar una tabla de multiplicar, ¿ya? El otro bucle que les voy a mostrar es el bucle for. El bucle for tiene una característica muy, muy peculiar. El bucle for va a recorrer una secuencia. Pero, ¿qué cosa es una secuencia? Una secuencia vendría a ser un conjunto de números, ¿no? La siguiente clase vamos a ver cómo bueno, un conjunto de números, perdón, un conjunto de valores. La siguiente clase vamos a ver cómo definir esos conjuntos de valores, pero en esta parte vamos a usar algunas secuencias que nosotros ya conocemos, como por ejemplo una cadena. En este caso, una cadena como esta es una secuencia de caracteres, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un bucle for que me recorra cada uno de los caracteres de una cadena, ¿no? Aquí yo voy a poner una variable, por ejemplo, cadena igual a B, C, D, E, F. Bueno, voy a poner mi nombre mejor. Fernando Montoya. ¿Ok? Y yo quiero que el bucle me deletree mi nombre, ¿no? O sea, que me escriba F-E-R-N-A-N y así sucesivamente. Entonces, yo voy a crear un for acá. Y el for tiene 3 pedazos. Bueno, el for tiene 2 pedazos. Tiene la variable que va a recibir cada uno de los ítems de la secuencia que quiero recorrer. En este caso le voy a llamar letra. Y le pongo i, que me diga para cada letra en la variable que yo quiero recorrer, ¿no?
como en este caso la cadena. Y, igual que todas las estructuras, tiene un 2 puntos al final, ¿no? Entonces, yo le digo, para cada letra en la cadena, para letra en cadena, yo quiero que me imprimas la letra, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que me imprima letra. Este bucle, ¿cómo funciona? Cada vuelta va a consumir uno de los elementos de la secuencia. En este caso va a consumir uno por uno los elementos de la cadena, ¿no? O sea, en cada vuelta se le va a asignar a la variable letra una de las letras de la cadena que le estoy mandando, ¿no? Una por una de izquierda a derecha. Entonces, si yo ejecuto ese pedazo de código, vamos a ver, ese pedazo de código, yo tengo, efectivamente, ¿no? Que me imprime una por una las letras. Vamos a ver, soy un poquito más grande acá. Aquí está. Me imprime una por una las letras de esta cadena, ¿no? Fernando Montoya. Bueno, definitivamente nosotros no queremos que solamente nos imprima letras, ¿no? Nos interesa, de repente, colecciones de otras cosas, como por ejemplo colecciones de números. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos este mismo código, la tabla de multiplicar, pero con el bucle for? Si se dan cuenta, lo que aquí yo necesitaría es una estructura, una colección con todos los elementos que yo quiero multiplicar. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10, ¿no? Y yo podría utilizar un código muy parecido al de mi while. Entonces, vamos a copiar esto acá. Y vamos a hacer nuestra tablita de multiplicar, pero con for. ¿Ya? For. Le puedo poner n de número. Y aquí le puedo poner los números, ¿no? Números, por ejemplo. Y acá, n vendría a ser mi variable que va a recibir cada uno de los números, ¿ya? Entonces aquí yo le pongo el mismo n, que no va a ser el contador, va a multiplicar, aquí le pongo el mismo n, y como ya no estoy usando un contador, voy a eliminar esta parte del contador. ¿Ok? Voy a colocar esta partecita más acá. La lectura de mi múltiplo, ¿no? Aquí, ¿qué cosa es lo que me faltaría? Me faltaría una forma de guardar todos los números que quiero multiplicar dentro de una variable, ¿no? En este caso, dentro de la variable números. Para eso, el Python tiene una función llamada range. Entonces, yo puedo poner acá números, igual range, que sería un rango, ¿no? Entonces, yo quiero números desde, bueno, el range acepta tres parámetros. Desde dónde hasta dónde quiero llegar, desde dónde quiero llegar hasta dónde quiero llegar, y de cuánto en cuánto quiero saltar. O sea, en este caso yo le podría poner, yo quiero ir del 1 hasta el 10, y yo quiero saltar uno por uno, ¿no? Yo quiero ir del 1 hasta el 10, y yo quiero saltar uno por uno. ¿Ya? Entonces, esta función range me va a generar una colección de números del 1 al 10 saltando uno por uno. Solamente que
el segundo número es exclusivo. O sea, el primero es inclusivo, el segundo es exclusivo. O sea, el segundo no entra. O sea, este range ahorita me va a generar solo del 1 al 9, no el último número. Para que me genere hasta el último número, bueno, hasta el 10 yo tendría que solo correr hasta el 11. ¿Ya? Entonces, ejecuto este pequeño trecho. Y me confundí de, de tecla, perdón. Ahora sí, ejecuto ese pequeño trecho. Y le pongo, yo quiero la tabla de multiplicar del 6, por ejemplo. ¿No? Y si se dan cuenta, me está generando el mismo código que había arriba, ¿no? El código del 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número 10. Esta primera columna es lo que yo he generado con el range. Bueno, y el 6 es lo que yo he ingresado por teclado, ¿no? Ahora, cuando tú tienes incrementos de 1 en 1, el último valor se puede obviar. Bueno, también se puede obviar el primer valor. O sea, otra forma de hacer algo muy parecido a esto sería hacer una cosa así, ¿no? Cuando yo solo le paso un parámetro al range, automáticamente coge los dos parámetros, el inicio y y el final, bueno, el inicio y el incremento por los valores por defecto. En este caso, los valores por defecto va a ser 0 para empezar y incrementos de 1 en 1, ¿no? O sea, la línea 127 sería exactamente igual a la línea 126, siempre y cuando yo comience de 0, ¿ya? Entonces yo voy a comentar esta línea y voy a hacer esto. Ejecuto este pedazo de código y digo, ¿qué cosa quiero? Otra vez quiero el 6. Si se dan cuenta, ahora como estoy usando el range por defecto, va a empezar en 0 y va a terminar en 10, ¿no? Porque el último número no se incluye dentro de mi generador de números. ¿Ok? Entonces, casi siempre en todos los códigos de Internet que ustedes van a encontrar, bueno, en la gran mayoría, siempre prefieren usar bucles for. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, te está ahorrando mucha lógica. No tienes que generar un contador, el contador no lo tienes que actualizar, y es un poquito más obvio que de repente en cada vuelta este n va a tomar todos los posibles valores que están dentro de una colección, ¿no? Y por lo general siempre vamos a intentar recorrer colecciones, ¿no? Otro ejemplito, integrar a través de secuencias, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Otro ejemplito de acá sería más o menos, ¿qué tal mezclar ambas estructuras que hemos aprendido hasta ahora? Por ejemplo, un código que me imprima eh, todos los números impares menores que un determinado número. ¿Ya? Aquí yo voy a usar ambas estructuras, ¿ya? Voy a leer un número acá. Voy a poner un código acá. Impares menores a un determinado límite. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa tendría que hacer acá? Primeramente leer el límite, ¿no? Leo el límite. Y a ese límite yo le asigno una lectura de datos, ¿no? Voy a ponerle
la lectura de datos. Y le voy a decir, ingrese el límite. Ok. Y ahora, yo le digo, ingrese el límite, lo leo el límite. Yo voy a crear un range con ese límite. Voy a fusionar estas dos líneas. La voy a hacer en una sola por motivos didácticos, porque por lo general en los códigos de internet los van a encontrar fusionados, ¿no? O sea, en una sola instrucción. Voy a poner for acá y en el 10º número, ¿no? En el range límite. O sea, yo voy a recorrer desde 0 hasta el límite que va a ser ingresado por el usuario, ¿no? 2 puntos, siempre. Y igual, siempre la indentación. Y ahora, acá lo que me interesa es los números impares, ¿no? O sea, ¿para qué cosas se tiene que cumplir para que un número sea impar? Que si yo lo divido entre 2, el resultado sea igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, si yo divido i entre 2 y el resultado es 1, entonces me tiene que escribir el número en cuestión, ¿no? Ahora, volvemos a la clase anterior un momento. ¿Cuál de las operaciones me permitía saber si un número dividido entre 2 me da residuo 1? En este caso, el operador que me daba residuo era el porcentaje. O sea, yo tengo que verificar si lo divido entre 2 y el residuo es igual a 1, o sea, si el resultado del módulo es igual a 1, entonces tiene que ser impreso. ¿Ya? Entonces voy a preguntar acá si y módulo 2 es igual a 1. Recuerden que para hacer comparaciones yo uso dos iguales, no uso un igual. Un igual es solamente cuando haces asignaciones, ¿no? Entonces, acá estoy preguntando si i es impar. ¿Ya? Si i es impar. Si i es impar, ¿qué tengo que hacer? Imprimir el valor, ¿no? Imprimir. ¿Ya? O sea, solamente voy si se dan cuenta, acá estoy anidando dentro de un bucle una condicional. Dentro del bucle va para cada elemento de i que está dentro del límite, me va a hacer esta pregunta. Si i dividido entre 2 es igual a 1 y me va a imprimir el valor solamente caso sea impar, ¿no? Entonces, selecciono este pedazo de código, lo ejecuto y digo, quiero números impares menores a 2, no, menores a 9, digamos. Entonces, los impares menores a 9 son 1, 3, 5 y 7, ¿no? Un espacio acá. 1, 3, recuerden que el límite no entra dentro de las cuentas, ¿no? Por eso es que el 9 no ha sido impreso. Ahora, si yo quisiera saber los números menores a 9, ¿cuáles son impares y cuáles no son impares? Entonces yo podría modificar este trecho de código y decirle, ¿no? Los que cumplan con esta condición van a ser etiquetados como impares. Entonces yo puedo acá ponerles una etiqueta impar, coma, perdón, coma y, ¿no es cierto? Y caso contrario, else,
este pedazo va a ser ejecutado cuando no se cumpla esta condición. O sea, cuando el número dividido entre 2 dé como residuo algo diferente a 1, que en este caso solamente puede ser 0, ¿no? Porque un número si lo divido entre 2 o da residuo 0 o da residuo 1. Entonces aquí yo puedo poner una cosa así, impar y par. Entonces este pequeño trecho de código ya no me imprime los impares, sino me va a imprimir si los números menores al límite y me va a imprimir su característica, si es par o si es impar. ¿Ok? Entonces ejecuto este mismo código acá. Y le pongo un límite, por ejemplo, 10. Me va imprimiendo, ¿no? 0 es par, 1 es impar, 2 es par, 3 es impar, 4 es par, 5 es impar, 6, ya. Así sucesivamente, ¿no? Par, impar, par, impar, par, impar, par, impar, par, impar. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo puedo hacer es anidar las estructuras que yo voy aprendiendo para cada vez crear códigos más complicados, ¿no? Cada una de estas cosas me da ciertas herramientas para que yo pueda generar códigos que sean más complicados y eh, que generen tareas más complejas, ¿no? Lógicamente, los ejemplos que estamos viendo en esta clase son ejemplos bien sencillos, ¿no? La otra parte, o sea, la parte que les correspondería a ustedes es aprender a, o sea, bueno, solamente haciendo un pequeño paréntesis, este curso que estamos dictando ahorita, lo que intenta enseñarles es Python. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer con Python? Y dando un pequeño guiño a qué cosa es lo que se puede hacer en programación. Ahora, un curso netamente de programación tiene una duración de un semestre en una universidad. Entonces tengan en cuenta que si ustedes quieren aprender a programar bien, eh, aquí hasta aquí ustedes ya saben qué herramientas pueden usar, pero definitivamente corre por su cuenta verificar libros y tras de los ejercicios que les permita aprender verdaderamente a programar, ¿no? Porque, siendo sincero, nadie, nadie va a aprender a programar en 5 clases, ¿no? O sea, ahorita lo que estamos haciendo es un overview, o sea, una sobrevista de qué cosas se puede hacer con la programación. Y bueno, saliendo de esto, ustedes les puede parecer interesante o no, y ver cómo aprender a programar, ¿no? Pero por lo menos ya tienen toda la base de lo que se puede hacer en Python. Ahora, las personas que ya saben programar, solamente están repasando los mismos conceptos que ya los conocen en otros lenguajes dentro de Python, ¿no? Y se dan cuenta que acá se hacen las cosas bien sencillas. Entonces, es una invitación para que hagan cursos mismos dictados por esta misma empresa, que enseñan más a profundidad lo que es programación y bueno, y lo que es cosas más avanzadas, ¿no? Como Machine Learning, que también se está dictando. Bueno, solamente haciendo ese paréntesis, teniendo en cuenta que ya son las 9:05 y aún faltan algunos temas que por cuestión de tiempo no lo hemos acabado. Vamos a verlos en la primera parte de la siguiente clase, ¿ok? Porque no me gustaría meter a un tema y no explicarlo completamente. Entonces, chicos, tenemos 5 minutos, más o menos 10 minutos, que hemos empezado 7:15, para que hagan preguntas, comentarios. Si quieren, conversamos un poco, les puedo recomendar algunos libros que me habían pedido alguna vez. Y bueno, si quieren pueden abrir sus micrófonos o si no podemos hablar por el chat, ¿no? Y gracias. No sé. Perdóname por no haber visto esto. No sé. Disculpe, profesor, disculpe, una consulta.
¿Qué hace si no puede correr el último código del 129 al 132? Porque le sale la cosa con el resultado anterior. A ver, espérame un rato. Vamos a ver qué cosa ha pasado acá. 129 al 132. Yo me pregunto, ¿qué hace si no puede correr el último código? Mm, no, no te entendí. Creo que lo que ha pasado es que puede ser que tú tengas alguna instrucción que no haya acabado y por eso es que no te permite, no te da la salida. La verdad no sé en qué contexto me estás preguntando esto, pero por lo que estoy entendiendo es que puede ser que tengas una instrucción que estás ejecutando acá y no has acabado con las indentaciones, ¿no? Entonces es por eso que no te está dejando ejecutar el código, ¿ya? A ver, módulo 2 igual a 0. Claro, sí, creo que cuando me estaba preguntando, cuando estaba diciendo que módulo 2 igual a 0, es par, ¿no? Cuando lo dividimos entre 2 y el resultado igual a 0, es un par. Y cuando lo dividimos entre 2 y el residuo da igual a 1, es impar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Gracias, profe, tienes razón. Ya, genial, linda. Me alegro haberte ayudado. Gente, como les vuelvo a decir, ahora, bueno, me estaban pidiendo libros en la anterior clase. Bueno, creo que ya les había comentado el How to Program Python, cómo programar en Python, que es muy bueno para iniciantes. Ahora hay otro que se llama Piensa en Python, que también es muy bueno para iniciantes. Pero bueno, yo les recomiendo, bueno, yo sé que acá hay personas algunos que ya saben programar, otros que no saben programar. Si no sabes programar, Python es genial para, para que aprendas. Pero como yo digo, en estas 5 clases tú vas a poder ver todo lo que se puede hacer, bueno, gran parte de lo que se puede hacer en la parte básica, pero no te hagas la idea de que vas a salir de acá siendo una programadora. Sería engañarte vilmente, ¿no? O sea, tú tienes que volver a un libro básico de programación e intentar captar esas pequeñas ideas dentro de Python, ¿no? Y bueno, y las personas que ya saben programar habrán visto que, bueno, este curso les está dando todo lo que ustedes ya saben hacer, pero con Python, ¿no? Entonces, bueno, las indentaciones, los dos puntos, y algunas peculiaridades que permite hacer Python que en otros lenguajes no hay, ¿no? Y justo las peculiaridades son lo que venía después, pero lamentablemente ya no tenemos tiempo y vamos a dejarlo para la siguiente clase, así que es una invitación también para que el siguiente lunes podamos vernos y acabar este último trecho. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Esto no sé. Ah, ya, ha levantado la mano, dice. O sea, dice que fue el curso y que si les puedo comentar mi experiencia en Brasil con el doctorado. Bueno, ¿qué les digo? Brasil es un país muy, muy, muy bueno para irse a estudiar. Si ustedes tienen la dicha de ir allá, porque en verdad, wow, las universidades son a nivel top, son muy buenos los docentes. Por lo general, todos los docentes dentro de la universidad tienen doctorado y tienen un doctorado con muchas publicaciones, o sea, no son solo doctores, son buenos doctores. Y ¿cómo se dice? Y la educación es de primera, ¿no? Es muy buena en casi todas las universidades, sobre todo en las federales. Allá es un poco diferente a lo que es acá. Allá, Universidad
nacional es mucho mejor que la universidad particular. Entonces, si van a ir a estudiar allá, les recomiendo que vayan a una universidad nacional, ¿no? En ese caso, allá se divide como estatal o federal, ¿no? Federal que controla el gobierno central y estatal por cada uno de los estados. Y bueno, entren a las páginas bueno, y pueden averiguar cómo son los procesos de admisión, ¿no? Y si tienen algunas dudas aún más, un poquito más amplia, me pueden escribir al correo electrónico que les dejé acá, Fernando. ¿Dónde es el correo? Lo pueden volver a anotar, si desean. fernando.montoya@ufabc.edu.br. Bueno, y ahí les puedo comentar y les puedo de repente dar dicas de cómo llegar allá, ¿no? A ver qué se haga. Una consulta, ¿cómo se puede cambiar en el for para que la variable i en vez de aumentar se reduzca? Ya. Entonces, ¿qué pasa? En el for, tú siempre vas a recorrer una colección de datos, ¿no es cierto? Entonces tú vas a, este, este range de acá, vamos a verificarlo, vamos a chequear acá un poco el range. A ver, vamos a responder esta pregunta. Tenemos acá ¿dónde está? Mira, nuestro límite es 10, ¿no es cierto? Entonces, si yo ejecuto range de 10, yo voy a tener un generador de números, ¿ya? Entonces, yo voy a ejecutar solamente range de 10, así bruto. Ya que me va a decir que yo tengo, bueno, me sale un range de 0 a 10, ¿no es cierto? Como es un generador de números, yo tengo que vaciarlo a una estructura para poder ver su contenido. Por ejemplo, yo voy a hacer una cosa acá. Bueno, esto les voy a explicar en la siguiente clase, pero aprovechando la pregunta. Digamos, si yo a este generador yo lo vuelco a una lista, entonces yo puedo ver sus, sus, sus elementos, ¿no? Es una lista de elementos que van de ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, esto es lo que yo voy a recorrer. El for siempre me va a ir de izquierda a derecha en los elementos de mi range. Entonces, yo para irme de atrás, o sea, para responderte, para ir de 9 hacia el 0, yo necesitaría una estructura que me genere ese tipo de números, ¿no? O sea, que me genere un 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿ya? En este caso, para que te genere números al revés, bueno, no sé si el range haga eso. Vamos a ver. En stop, step. A ver, déjame pensar un poco. Yo creo que lo puedo, yo creo que puedo hacer algo así. 10, 1, menos 1, 0. A ver, vamos a ver. La verdad nunca lo he intentado, pero mi lógica me dice que esto debería funcionar. O sea, que esto, como yo tengo que crear una estructura al revés, se podría decir, yo voy a irme del 10 al 0, avanzando de menos 1 en menos 1, ¿ya? Y voy a ver si es que yo consigo una estructura contraria. Vamos a ver. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, yo haciendo esto, tengo una estructura contraria, ¿no? Que empieza en 10 y empieza bajando hasta el 1, ¿no? Porque el 0 es excluyente. Entonces, si yo hago un for sobre esto, si yo hago un for, digamos, y le doy una estructura que empiece arriba y termine abajo, y le hago un 2 puntos, y le hago un print i,
¿Sí? Aquí yo, aquí yo tendría, eh, lo, a- aquí yo respondería a tu pregunta, ¿no? O sea, yo necesito una, una, un, un range que esté volteado, ¿no? Que se vaya de, de arriba para abajo y que, bueno, así se imprima, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, aquí tengo, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perdón, 1. Entonces, para que yo irme hacia abajo, el range, o sea, la estructura que yo voy a recorrer, ya tiene que tener esas características. ¿Vale? Ya, genial. La verdad, me alegro que haya funcionado, porque la verdad nunca lo había intentado, pero mi lógica me decía que debía funcionar. Bueno, gente, más preguntas si desean. Tenemos todavía 5 minutos más o menos, bueno, 3 minutos para considerar con las preguntas. Y bueno, como les digo, invitarlos a seguir practicando, verificar, vayan tras de los libros que les he recomendado y ahí van a encontrar buena información y más cosas para que vayan practicando, ¿no? Y bueno, como otra vez les digo que porque son 5 clases de 2 horas a cada uno, no podemos profundizar más en estos temas, ¿no? Entonces, vamos a ver bucles solamente hasta niveles como este. Y bueno, gracias a preguntas como la de Arnold, de repente podemos profundizar un poquito, ¿no? Aunque todavía sigue siendo superficial. Y bueno, gente, creo que ahora sí. A menos que haya alguien más, creo que ya nos vemos. No, no es el siguiente año, la anterior clase del siguiente año. Ahora sí, ya nos vemos la siguiente semana. ¿No? Gracias, Fernando. Sí, creo que ya todos los chicos ya han absuelto todas sus dudas. Gracias por la clase de hoy. Igualmente, como dice Fernando, este es un curso netamente para introducirlos en la programación en Python. Es básico. Si tenemos 5 clases, faltan 2. ¿Sí? Igualmente, gracias por la clase de hoy. Gracias por participar ustedes, chicos, en la clase de hoy. Si es que tienen alguna consulta, escríbanos al WhatsApp si es que quieren acceder al paquete académico. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chicos, gracias por asistir. Nos vemos el siguiente lunes. Chao, chao. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Chao, chao.